Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Vamos al Aire. Mi nombre es Joana Cárdenas, soy la directora de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y es un gusto compartir nuevamente este espacio en donde conversamos y analizamos temas que impactan nuestra calidad de vida en el área metropolitana. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre confianza en el marco de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2024 y hoy también conversaremos sobre los resultados de esta encuesta, pero ahora sobre un tema muy importante que es el clima de opinión económica. Y un poco analizar esas percepciones que tienen los ciudadanos del área metropolitana en torno a este tema y cómo influyen en nuestra vida diaria. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña para esta conversación. Él es John Alexis Díaz Contreras, director del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Les voy a contar un poco sobre él. John Alexis es profesor asociado y director del programa de Economía de la UNAP. Es economista de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta en su trayectoria profesional con más de 20 años de experiencia en educación superior. Se ha desempeñado como profesor, como investigador y directivo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su investigación se centra en la aplicación de la economía experimental y del comportamiento para comprender la desigualdad socioeconómica y sus efectos en el mercado laboral, con el objetivo de informar políticas y prácticas que promuevan la equidad en diversos entornos. Bienvenido, John Alexis, gracias por estar con nosotros en este espacio. Nos acompañaste también en diciembre, ¿cierto? En este espacio de conversación que tuvimos con Vanguardia, que es otro de nuestros socios. Y hoy tendremos la oportunidad en este video podcast de poder conversar y ahondar un poco más en esos temas, así que gracias por acompañarnos. Hola, Joana, mucho gusto, me encanta estar en este espacio y me complace profundizar lo que hablamos el año pasado sobre los resultados de la encuesta de percepción ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Vamos a iniciar de una vez compartiendo dos datos muy importantes para quienes están conectados hasta ahora con nosotros. El primero es que durante el 2024, el 23% de los ciudadanos del área metropolitana señaló que la situación económica del hogar había mejorado. Este porcentaje del 23% es 5 puntos más alto de quienes consideraban que su situación había mejorado en el 2023. También durante el 2024 disminuye a su vez las personas que señalan que la situación económica ha empeorado. Pasó del 38% en el 2023 a el 23% en el 2024. Es decir, aumenta quienes consideran que su situación económica mejoró y disminuye quienes consideran que su situación económica empeoró. Hay elementos económicos o sociales que puedan influir en que las personas tengan esta sensación de que la economía de sus hogares ha mejorado durante el 2024. Ojo que tampoco estamos hablando de mayorías, ¿no? No es que una mayoría se sienta que la situación ha mejorado, pero sí hay 5 puntos porcentuales, digamos, adicionales a lo que ha pasado en 2023. ¿Qué puede estar influyendo para que las personas se sientan un poco más optimistas? Bueno, Joana, excelente pregunta. Yo creo que, hay que recordar primero que venimos de un año 2023 donde el tema de desaceleración económica fue muy marcado. La economía no crecía a unas tasas muy bajas, más bien. Y probablemente los datos macroeconómicos han ayudado a mejorar esta percepción sobre la situación económica. El segundo dato el dato del crecimiento del PIB para el tercer trimestre del 2024 es del 2%, eso es mucho mejor
que es lo que venía haciendo la economía en el 2023, y probablemente el dato final también sea bastante positivo. Entonces, todas estas condiciones como macro ayudan a que las personas crean que las cosas van como por buen camino. También en temas de mercado laboral, el área metropolitana se destaca. La ciudad sigue siendo la tercera ciudad con menor tasa de desocupación. Tenemos una tasa de desocupación del 8.8 comparada con el 9.1 a nivel nacional. Estos datos nuevamente como que comienzan a hacerle pensar a la gente que las cosas como que van por buen camino, y uno puede entender más o menos esos porcentajes que mencionas. Además hay otro tipo de factores, ¿no? Las personas van cambiando su percepción a medida que van incorporando este tipo de información a su realidad. Y esto es muy importante porque ellas, a partir de estas percepciones, pueden cambiar sus patrones de consumo, sus patrones de gasto, sus patrones de ahorro, y de alguna medida comienza a verse como una especie de círculo virtuoso que hace que efectivamente, al sentir que las cosas van bien, mis decisiones económicas están ayudando a que eso se mantenga de alguna forma. Por último, yo creo que también hay un factor muy importante que está ayudando a que esa sensación de bienestar haya mejorado, y es que nuestra ciudad últimamente se ve muy beneficiada por las remesas. Entonces, probablemente estos ingresos adicionales que están recibiendo las familias mantengan niveles de gasto o ayuden a apalancar niveles de gasto que antiguamente no existía, pues. Y entonces este ingreso adicional puede ayudar a tener esa sensación de que la situación económica va por buen camino. Y bueno, no quiero terminar sin antes mencionar que en los resultados hay dos puntos que me parecieron muy importantes, y es que las mujeres consideran que la situación ha empeorado en un porcentaje mayor que los hombres. Ahí el 26% de las mujeres considera que la situación ha empeorado versus el 19% de los hombres. Y también los niveles socioeconómicos más bajos, en un 24% consideran que la situación ha empeorado. Esto frente a un 9% de los niveles socioeconómicos más altos. Entonces, aunque en términos generales como que la sensación de mejora es generalizada, cuando uno de pronto va a revisa grupos poblacionales interesantes como mujeres y nivel socioeconómico bajo, ya encuentra una situación diferente, y esta población en particular es muy importante porque en toda la encuesta, tú sabes mejor que yo que mujeres y nivel socioeconómico bajo de pronto tienen unas condiciones muy diferentes al resto de la población. De acuerdo. Esto que mencionas es muy importante, y es importante señalarlo tal como indicas, porque efectivamente cuando uno entra, ¿no?, a profundizar en los datos, los niveles socioeconómicos o las personas que viven en estratos socioeconómicos 1 y 2 tienen un menor optimismo, digamos, que las personas que viven en un nivel socioeconómico o estrato 5 y 6. Me gusta que hayas hecho esa observación porque así sucede en otros componentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad, los hombres se sienten un poco más seguros que las mujeres en el área metropolitana, y ese enfoque es importante para comprender cómo nos sentimos y cómo no nos podemos muchas veces encasillar en esa generalidad y en ese promedio, porque no necesariamente nos sentimos parte de él. Claro, y que al final uno lo que quiere es que esta sensación de bienestar o este crecimiento, este bienestar objetivo se distribuya de manera equitativa entre todos los grupos poblacionales. Y si hay algunos pues que no están percibiendo que esto va así, pues algo también estructuralmente debe estar pasando. De acuerdo. Y ahí, digamos, más adelante vamos a conversar un poco también sobre qué hacer, ¿no? Y en dónde quizás enfocarnos, porque precisamente lo que busca esta encuesta es dar esas luces alrededor de la acción, ¿no? ¿Qué hacer con los datos? Y ahí tocas un punto muy importante frente a qué hacer y en dónde priorizar. Otro dato muy importante que quiero señalar tiene que ver precisamente con la pobreza subjetiva. Para quienes están conectados hasta ahora, es muy importante entender que hay diferentes indicadores para medir la pobreza. Entonces, tenemos esa medición, digamos, generalizada de la pobreza monetaria que mide el DANE, en donde es un dato muy objetivo y depende de los ingresos, ¿no?, de un hogar.
En el caso del área metropolitana, si para 2023 una persona en un hogar recibía ingresos menores a 600.000 pesos, redondeando, esa persona se considera en situación de pobreza. Y quienes recibieron al mes menos de 288.000 pesos se consideran en pobreza extrema. Es un dato objetivo, o recibiste el dinero o no lo recibiste, y se clasifican a las personas bajo ese parámetro. Sin embargo, también tenemos otra medición de la pobreza, que es la que se llama pobreza subjetiva, que está relacionada más bien en cómo nos percibimos nosotros mismos en términos de bienestar y calidad de vida, independientemente de los ingresos reales que estemos recibiendo. Este tipo de pobreza está más relacionado con ese sentimiento de no alcanzar un nivel de vida que cada uno de nosotros considera adecuado. ¿Qué muestra la encuesta de percepción ciudadana? Que esta pobreza subjetiva disminuyó. En 2023, el 19% de los ciudadanos del área metropolitana se consideraron pobres, mientras que en el 2024, solo el 9% de los habitantes del área metropolitana se consideraron a sí mismos pobres. ¿Es relevante este cambio? Por ahí hay estudios que dicen que las personas en situación de pobreza se consideran menos pobres de lo que realmente son, y las personas con un nivel de vida alto y altos ingresos se consideran más pobres de lo que realmente son. Entonces la pregunta un poco es si este cambio es relevante y qué crees pues que ha influido en esta disminución de la pobreza subjetiva. Tú mencionabas al inicio unos indicadores macroeconómicos y cómo esto cambia las expectativas, las percepciones, el nivel de confianza. ¿Qué podemos decir de este indicador? Vale, sí, no, excelente. También me encanta este punto porque aborda algunos de los tópicos que estudio ahí en temas de economía del comportamiento. Sí, pues digamos que claramente esta disminución de la pobreza subjetiva está correlacionada con el resultado anterior. Las personas al sentir que la situación económica puede ir por buen camino o estar mejorando, pues eso va a hacer que se sientan menos pobres, ¿sí? Al final, menos incertidumbre económica, pues hace que las personas sean más optimistas sobre su futuro y sobre su bienestar en general. Este resultado también puede estar muy asociado con cambios en las expectativas personales. Al final, esta pobreza subjetiva está muy influenciada por por la persona y contra quién me comparo. Entonces, efectivamente, los pobres pueden dejar de considerarse pobres, pero porque se están considerando o se están comparando más bien con otra población que es todavía más pobre que ellos. Y los ricos pueden considerarse menos ricos de lo que realmente son, porque es que se suelen comparar con personas que son todavía más ricos que ellos. Cuando a las personas se les pregunta por esto, si uno le pide a la gente que se ubique en un percentil de los niveles de ingreso, casi que la tendencia es ubicarse en la mitad. Okay. Y se obtiene el resultado que tú comentabas al principio. Entonces, sí que hay, digamos, factores que pueden cambiar esta percepción o esta pobreza subjetiva. Seguramente también las facilidades de acceso a educación, salud, vivienda y demás hace que las personas se sientan menos pobres, y eso también se puede estar viendo reflejado en la encuesta. Y hay un tema o un concepto que me gusta mucho, que es el de resiliencia social, y esto hace referencia a que venimos de unos años, todavía tenemos ahí el rezago de la pandemia, entonces seguramente comparado frente a esa época que vivimos, cualquier cambio que tenemos recientemente hace que las personas se sientan mucho mejor de lo que estuvieron durante esos años, aunque, como dices, su ingreso, digamos, nominal no esté cambiando. Entonces es un tema muy interesante porque al final se mezclan condiciones objetivas, de los datos duros económicos, pero también con las percepciones y con los sesgos de pronto, con un poco de psicología y economía de comportamiento aquí en temas de la gente, cómo reacciona a esa perspectiva. Aquí también hay resultados interesantes por municipio, ¿no? Cuéntanos un poquito. Piedecuesta es donde hay más personas que se consideran pobres. 18% de las personas de Piedecuesta se consideran pobres frente al 4% en Florida Blanca, por ejemplo. Y esto habla un poco también de las diferencias en nuestra área metropolitana. Somos 4 municipios que compartimos un montón de cosas. Al final todo el contexto económico es compartido,
pero si uno comienza a mirar municipio por municipio, las sociedades parecen ser muy diferentes. De acuerdo. Entonces, esto también, pues, un llamado para los hacedores de política que tengan en cuenta, estas diferencias ahora a la hora de diseñar su política pública, ¿no? Muy importante esto que mencionas. Seguramente si correlacionáramos estos datos con acceso a bienes, ¿no?, públicos, servicios públicos, pudiéramos encontrar que hay mejores condiciones en ciertos municipios que en otros y que eso puede estar, ¿no?, tener alguna influencia en esa percepción de pobreza. Claro. Acá la pregunta es si a esa reducción de la pobreza subjetiva es sostenible en el tiempo. Es probable que sea una reacción, como te digo, a las condiciones macro, al hecho de que todavía nos estamos comparando con el periodo de pandemia, la gente siente que está superando algunas cosas, hay algunas políticas públicas que más adelante vamos a mencionar que seguramente están haciendo que las personas se sientan mejor, pero seguramente si esa tendencia no se mantiene, entonces ahí sí vamos a poder decir que no se debe a cambios estructurales, no se debe a que efectivamente el crecimiento económico está llevando a desarrollo y a mejorar la calidad de vida de la gente, sino que solamente se quedó en temas psicológicos y de percepción. Muy interesante. De los ciudadanos, sí. Vamos a seguir midiendo año a año este indicador porque nos parece muy valioso y dice cosas, como tú bien mencionas, importantes frente a ese bienestar subjetivo de los ciudadanos. Hay un tema que acabas de mencionar y es las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas juegan un rol crucial en la forma en que entendemos nuestra realidad económica y cómo construimos esas percepciones. Desde tu perspectiva, John, cuéntanos qué políticas públicas consideras que han tenido quizá un impacto positivo en esa percepción de bienestar en los últimos años. Ok, sí, totalmente de acuerdo con la afirmación. Obviamente la política pública al final es la que termina haciendo de catalizador de los efectos de las bondades de las variables macroeconómicas, pero al final la política pública es la que se le entrega a la ciudadanía los beneficios de esas mejoras macro. Entonces, a mí me gustaría destacar o empezar por destacar toda la política de transferencias monetarias que hemos tenido recientemente en el país, empezando por ingreso solidario, que en pandemia fue sumamente importante, lo que se convirtió luego en renta ciudadana, también ayuda a mejorar esa percepción de bienestar económico, sobre todo de las familias más pobres. Los subsidios, o sea, estoy hablando de para acceder a vivienda, sabes, Mi Casa Ya, por ejemplo, es un programa que ha ayudado muchísimo a población vulnerable a mejorar su bienestar. Y ese tipo de transferencias, ese tipo de política pública tiene un efecto casi que inmediato en la sensación de mejora de bienestar. Ahora, hay otras cosas que pueden tomar más tiempo. Todo el Plan Nacional de Desarrollo y muchos planes de desarrollo a nivel local enfatizan en la necesidad de formalizar el empleo. Entonces, en ese sentido, programas como Empleo Joven o el Fondo Emprender del SENA juegan papeles sumamente importantes porque ayudan en ese objetivo de formalizar el empleo. Y también me gusta hablar, obviamente por mi entorno, de la política de educación superior. La política pública de educación superior, matrícula cero, por ejemplo, le está dando acceso a educación a familias y a jóvenes que seguramente nunca se imaginaron pasar por la universidad. Y eso ayuda a mejorar, o digamos es un ejemplo de cómo la política pública termina por moldear esas percepciones de bienestar. Y acá también, bueno, no solo la política pública, ¿verdad? O sea, no solamente el Estado y los gobiernos están jugando un rol ahí muy importante, sino que además el sector privado también está haciendo esfuerzos muy interesantes. Nuevamente, en educación superior, las universidades privadas se han vuelto cada vez más innovadoras en flexibilizar los canales de acceso y facilitar el acceso a poblaciones que anteriormente no llegaban a las universidades privadas. Las cámaras de comercio, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, juegan un rol muy importante en este ecosistema de la formalización laboral y además terminan creando y fortaleciendo este como tejido empresarial, que es lo que hace que toda la actividad económica en la ciudad se mantenga viva, dinámica y que multiplique, o sea, es un factor como multiplicador de lo que hace la política pública.
Ok, de acuerdo. O sea, hay, digamos, mecanismos, iniciativas que han podido contribuir, como ya las mencionaste, a cambiar, ¿no?, esas percepciones, porque hoy estamos hablando precisamente de cómo los ciudadanos percibimos la situación económica durante el 2024, y todo esto que nos acabas de señalar pueden estar jugando un rol en ese cambio de las percepciones frente a lo que es la percepción del bienestar. Mencionaste a cajas de compensación familiar, empresas, y ellas juegan un rol muy importante en un tema fundamental que es el empleo, que es otro de los temas clave en nuestra región y sobre el que además hicimos una pregunta también a los ciudadanos del área metropolitana, y era ¿qué tan fácil consideran los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga encontrar empleo? La mayoría, el 57% de los ciudadanos consideró que es difícil encontrar empleo. Solo el 15% consideró que es fácil. En Bucaramanga este indicador mejoró un poco con respecto a anteriores mediciones. Sin embargo, en municipios como Floridablanca y Girón, este indicador pues empeoró. ¿Qué iniciativas existen actualmente que tú conozcas para mejorar esas oportunidades laborales, especialmente para dos poblaciones? Población de mujeres y adultos mayores. Bueno, contemos un poquito por qué hablar de mujeres y adultos mayores frente a esta pregunta y qué puedes contarnos frente a esas iniciativas que puedan existir para mejorar esas oportunidades laborales. Bueno, primero me gustaría decir que este es uno de los resultados más interesantes de la encuesta porque, como te decía, de entre los datos objetivos, Bucaramanga tiene unos datos de empleo bastante favorables. De acuerdo. Y eso ha ayudado en nuestra narrativa, en nuestra conversación, a explicar el hecho de que las personas sientan que las cosas van por buen camino. Uh-huh. Pero es un poco contradictorio que las personas consideren que es difícil encontrar empleo. De acuerdo. Entonces, eso pues me llama bastante la atención. Esto lo que puede estar reflejando es que hay factores de tipo estructural y de calidad del empleo que digamos que en el mercado laboral de nuestra área metropolitana pues no están funcionando bien. Y ahí los gobiernos locales tienen que prestar mucha atención porque cualquier iniciativa que tenga bien sea enfoque de género o enfoque de población para adultos mayores, que son, como ya lo mencionaste, digamos, los que consideran que es más difícil acceder a empleo, pues ese diseño de política pública focalizada para estos sectores va a ser fundamental. Una de las cosas que más, digamos, causó daño de la pandemia fue la destrucción de personas que estaban dispuestas a ir a trabajar. Muchas personas no regresaron al mercado laboral después de pandemia y a muchas de las que regresaron regresaron al sector informal. Uh-huh. Entonces, focalizar la política pública de empleo en estos sectores más vulnerables resulta como bastante importante. Además, tengamos presente que la informalidad en nuestra área metropolitana ronda alrededor del 45%. Y nuevamente, eso solo, digamos, lo único que refleja es que hay desajustes en nuestro mercado laboral que todos los actores debemos trabajar para poder eliminarlos y para que estas políticas puedan facilitar el acceso y sobre todo mejorar las condiciones contractuales de los empleados en el área metropolitana, tanto en beneficios como en temporalidad. De acuerdo. Necesitamos fortalecer el tejido empresarial, ¿cierto? Necesitamos empleos de calidad, necesitamos formalizar y que todas las personas puedan tener, digamos, una calidad de vida apropiada de acuerdo a ese trabajo que realiza. Y hay factores, como tú bien mencionas, estructurales, como la alta informalidad o las brechas, por ejemplo, que hay de género, ¿no? En donde muchos más hombres, digamos, tienen menores tasas de desempleo que mujeres, aunque ahí no hay tanta diferencia, pero en la ocupación, por ejemplo, en las tasas de ocupación, sí hay una brecha muy importante entre hombres y mujeres. Y esto debería reflejarse, como bien anotas, en medidas concretas que permitan eliminar esas brechas del mercado laboral y que todos podamos acceder a trabajos de calidad. Parte de lo que habíamos conversado el año pasado cuando entregamos el informe de calidad de vida tenía que ver precisamente con, dado esta estructura, digamos, laboral en el área metropolitana, en donde se presenta la contradicción que tú muy bien señalaste, en el que las personas manifiestan que es difícil encontrar empleo,
pero los niveles de desempleo son muy bajos en comparación con el país, mencionábamos cómo ha venido creciendo de manera importante el emprendimiento. El emprendimiento como una opción para muchos ciudadanos que no encuentran en el mercado laboral una posibilidad de tener estabilidad, ¿no? Trabajo, acceso, y han tenido que emprender. Hay quienes, por supuesto, emprenden por vocación, ¿cierto? Lo hacen porque hace parte de esa pasión y sacan adelante emprendimientos con alto impacto, innovadores, creativos, pero también hay muchos emprendimientos que se hacen por necesidad, porque no se encuentran opciones en el mercado laboral y necesitan sacar adelante, por supuesto, a su familia y a ellos mismos para generar ingresos y poder, digamos, vivir. En la encuesta de percepción ciudadana, el 42% de los ciudadanos considera que es difícil emprender una actividad económica independiente. Floridablanca y Piedecuesta son los municipios en donde lo consideran más difícil. Este porcentaje aumenta al 49% y al 48% respectivamente. ¿Por qué crees, John, tú que los ciudadanos consideran emprender como una labor tan difícil y tan complicada? ¿Qué obstáculos, qué barreras enfrentan los emprendedores? Y es un tema del que se habla mucho. ¿Es posible superar esas barreras? Ok, entonces mira, planteémoslo de la siguiente manera. Somos la ciudad digamos, la tercera ciudad con menor tasa de desocupación. El 57% considera que es difícil encontrar trabajo y ahora más o menos más del 40% en casi todos los municipios consideran que es difícil emprender. Nuevamente es bastante contradictorio y es aún más contradictorio si estamos de acuerdo con esta narrativa de la dinámica y el tejido empresarial del área metropolitana de Bucaramanga, que es uno de los más activos y más vivos del país. Entonces, ¿por qué los ciudadanos consideran que emprender es difícil? Yo creo que no solamente falta talento y vocación, o sea, más allá de eso, es que el entorno en el cual se nacen estos emprendimientos debe favorecerles las condiciones para que no solamente nazcan, sino que además crezcan. Entonces también la tasa de supervivencia de estos emprendimientos es bastante chiquita. Entonces la idea es que todo lo que ocurre en el entorno donde estos emprendimientos nacen, todos estos factores estructurales les faciliten el crecimiento. Ahí, digamos, ¿cómo se pueden superar? Bueno, claro que sí se pueden, digamos, facilitando el acceso al financiamiento, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los principales inconvenientes que tienen los emprendedores, que puedan acceder a créditos, a capital semilla, a tasas de interés diferenciadas, sobre todo si se pueden diferenciar también por grupo poblacional, eso sería muy interesante. Ojalá que la carga tributaria para los emprendedores sea baja, que les permita de alguna manera tener los recursos suficientes para crecer en sus primeros años. Y un tema donde hay bastante concentración de política pública y de las universidades, por ejemplo, aportan un montón en temas de capacitación y de crear las capacidades gerenciales en los emprendedores para que puedan llevar sus empresas a buen término. De alguna manera también hay que superar la falta de acceso a las redes de comercialización, porque una cosa de los emprendimientos es que a veces tienen esta connotación de ser emprendimientos muy comerciales, pero lo que necesitamos es emprendimientos y empresas que comiencen a generar mayor valor agregado, que tengan un nivel de sofisticación más alto para que se puedan insertar en mercados mucho más competitivos, ¿no? Eso al final les va a generar más beneficios, más utilidades, van a generar más empleo y esa carga tributaria de pronto esas facilidades que se les dieron al principio, pues ya van a poder tener el ingreso suficiente para poder asumir impuestos más altos que beneficien de pronto a otros emprendedores. Entonces yo creo que sí, o sea, es posible y también hay mucho por hacer ahí en materia de política pública. Me gusta mucho y quiero solamente dejar el comentario suelto de que reiteras, y me gusta esa reiteración de cómo parecen contradictorios al inicio, ¿no? Los datos de optimismo económico, pero a su vez se considera más difícil emprender, se considera difícil conseguir empleo.
Y yo pienso, simplemente por dejarlo el comentario, porque no quiero quedarme con él, que en el área metropolitana de Bucaramanga estamos un poco también desconectados de lo económico. Desconectamos lo económico de la calidad de vida y entonces hablamos mucho de seguridad, hablamos mucho de movilidad, hablamos mucho de otros temas, ¿no? Salud, educación, que son relevantes para la calidad de vida, pero también no ponemos el foco en esto, en lo económico y en cómo desde lo económico, desde un trabajo de calidad, ¿cierto? Un trabajo más estable, empresas que produzcan y que saquen adelante, digamos, y generen riqueza. Eso genera ingresos y eso también, digamos, afecta nuestra calidad de vida de manera positiva. Y el debate económico tiene que estar constantemente en estas conversaciones, en las conversaciones en el día a día, en esas dificultades que bien mencionas entre emprendedores, porque no se pueden diluir en el debate público, y parte un poco de esta conversación, John, es precisamente analizar un poquito más desde esa perspectiva económica los indicadores de percepción que tienen los ciudadanos en el área metropolitana. Hay un tema de políticas públicas además que se podrían diseñar para fomentar el emprendimiento, especialmente entre mujeres y jóvenes. ¿Qué nos puedes contar un poco allí? Sí, bueno, nuevamente cualquier tipo de política pública que tenga una focalización muy específica, pues va a ayudar a que en este caso mujeres y jóvenes sus emprendimientos se puedan insertar mejor en estos mercados cada vez más globales y competitivos, ¿no? Entonces ahí solamente quiero reiterar, profundizar el acceso al crédito. Yo creo que uno de los principales problemas de los emprendedores es que no cuentan con el capital para poder dar ese paso. Entonces la creación de fondos de capital semilla para mujeres y jóvenes, los subsidios que les permitan a ellos comenzar como negocios formales desde el principio. O sea, hay mucho emprendimiento también que nace en los mercados informales y el mismo sistema, la misma dinámica del mercado los hace quedarse allí y no encuentran muy interesante formalizarse. Entonces sería muy bueno que desde el principio existieran los incentivos correctos para que los emprendimientos nacieran de alguna manera formal. Nuevamente resalto el rol de Cámara de Comercio, por ejemplo, y SENA, que tienen programas de crowdfunding o estas ferias empresariales que organizan y que de alguna manera apoyan a los emprendedores. Podrían de pronto focalizar y ofertar cupos específicos para estas poblaciones en particular. Y hay un tema que me gusta mucho y que, bueno, de hecho lo estudio bastante, y es el de las redes, ¿no? Sería muy interesante ver a empresarios consolidados, a grandes empresarios haciéndole mentoría a estos emprendedores, conectar a los pequeños con los grandes en una especie de networking, y que estos empresarios exitosos puedan trasladar toda su experiencia y su experticia a estos emprendedores que están emergiendo. No solamente para que, digamos, puedan construir sobre lo construido, sino porque además de pronto de esas mentorías y de ese networking pueden salir alianzas estratégicas entre grandes y pequeños, de acuerdo, que de alguna manera van a multiplicar y apalancar los beneficios de estos emprendimientos. Por último, quisiera resaltar nuevamente que hay mucho trabajo por hacer en materia de incentivos fiscales y regulatorios. Aunque esos son temas que a veces requieren de mucho más tiempo para desarrollarse, sí se necesita que la carga tributaria sea mucho más clara, transparente, simple para estos emprendimientos, facilitarles los trámites y los tiempos de respuesta, y esto va a permitir que evidentemente no solamente hayan más emprendimientos nacientes, sino que puedan durar mucho más en el tiempo. De acuerdo. Ya para finalizar nuestra conversación, John, hay una última pregunta que queremos hoy conversar, y es las expectativas que tienen las personas para salir, pues, la economía, digamos, a futuro. Esas expectativas, qué tan optimistas o qué tan negativas son. El 48% de las personas no es tan positiva. Nosotros hicimos una pregunta que hace referencia precisamente al futuro de la economía en la ciudad, y aquí la mayoría contestó pues que no son optimistas. El 48% dice que es nada o poco optimista con el futuro de la economía del área metropolitana. Solo el 16%
dice que es algo o muy optimista. Para finalizar brevemente, ¿esto tiene algún impacto en esas expectativas ciudadanas? ¿Influye esto en políticas económicas a corto plazo? Sí, o sea, la respuesta corta y contundente sí que influye. El impacto va a depender efectivamente de esta connotación de si las personas son optimistas o pesimistas frente al futuro. Por ejemplo, si este porcentaje se mantiene así de pesimismo de alguna manera frente al futuro, entonces las personas pueden cambiar sus patrones de consumo y esto que considerábamos al principio como una ventaja ahora puede revertirse el efecto, ¿no? Pueden inclusive, por ejemplo, ser más resistentes a un tema de reforma tributaria, por ejemplo. Y eso va a obligar a los gobiernos, no solamente el nacional, sino a nuestros gobiernos locales, a que sean ellos a quienes tengan que asumir la responsabilidad de mantener a la economía activa. Entonces, que ese porcentaje sea tan alto, sí también genera una alerta, no es grave, pero digamos que sí genera una alerta para que los gobiernos tomen las medidas necesarias y tratar de revertir de pronto ese comportamiento. Hay que espantar cualquier tipo de fantasma sobre nuevamente encontrarnos en una recesión, porque impactar o más bien afectar la confianza empresarial, afectar los patrones de consumo y gasto de las familias, ahuyentar inversión extranjera, que es muy importante para nosotros, pues eso genera nuevamente efectos ahí que difíciles de superar después. Entonces sí que ese pesimismo económico puede de alguna manera frenar esos primeros brotes verdes de los que hablamos al principio de la conversación, y entonces las políticas económicas deben enfocarse sí o sí en mantener activa esa cadena de empleo, inversión, crecimiento, que obviamente pues lo único que hace es generar confianza sobre la economía local. De acuerdo. La confianza nuevamente como... siempre aparece. Así es, como uno de los factores clave en todo, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Qué bueno, John, haber conversado contigo. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por el análisis, por los aportes que nos hiciste a la comprensión de estos datos que salieron de la encuesta de percepción ciudadana, y espero que quienes se hayan conectado con nosotros también hayan sentido estos datos un poco más cercanos. A quienes nos sintonizan, recordarles que pueden consultar los datos completos de la encuesta de percepción ciudadana en nuestras redes sociales. En todas aparecemos @BGA Como Vamos, y también en nuestro sitio web www.bucaramangacomovamos.org. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que te tengamos más seguido en estos encuentros que hacemos para analizar todo desde la perspectiva económica. Joana, muchas gracias nuevamente por la invitación, y siempre desde Economía UNAP, pues siempre dispuestos a participar de estos espacios. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Como Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.